Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este canal de YouTube, El Jardín de Martín. Y ahora sí, podcast. Hay muchos que se han estado quejando de que Martín, ¿cuándo viene el podcast? Que me dices que la próxima semana. Pues ya está en formato podcast. Creo que aún no en todas las plataformas, pero por lo menos en Spotify ya está. Probablemente mañana ya lo encuentren o pasado ya lo encuentren en otras plataformas también como Google Podcast, iTunes, etc. Bienvenidos a este canal y este podcast donde hablamos sobre todos aquellos conceptos, técnicas, estrategias, herramientas sobre cómo adquirir un idioma de una manera natural, sin sufrir, sin bloquearse en el intento, con alegría y sobre todo con pasión. Si no se han dado cuenta, lo que estoy haciendo es que los videos teóricos tienen un marco amarillo. La miniatura en YouTube tiene un marco amarillo, así es fácil identificarlos. Los videos de entrevistas tienen un marco azul. Ojo, ojo. También hay un playlist que estoy creando con las entrevistas. Y pronto empiezan a venir los videos prácticos de herramientas y cosas prácticas, de técnicas para aprendizaje de idiomas. Eso no sé en qué color lo voy a poner, pero van a tener su propio marco también. El día de hoy tenemos una entrevista pasada, como alguna de las anteriores. Es una entrevista que realicé hace 2 años en mi otro canal de YouTube, El Jardín de Martín, a David. Como saben, estoy acumulando acá todas las entrevistas que hice para que se concentren en este canal y voy a hacer nuevas, pero todavía no. Estoy esperando un poco que crezca un poco más este canal, pero van a venir nuevas entrevistas a nuevos personajes, nuevos políglotas, nuevos profesores, nuevos traductores, etc. El día de hoy vamos a entrevistar o hemos entrevistado a David, como lo quieras pronunciar. Él es políglota, intérprete, traductor profesional, o sea, se dedica a eso. Y él es un americano, vive en Estados Unidos, estadounidense, como lo quieras llamar, y vive en Alemania. Es amigo mío. Es muy hábil con los idiomas, muy talentoso. Me ha ayudado en algunos momentos. Voy a dejar todos sus datos en la descripción de este video, cómo lo pueden contactar. Es profesor también. Y esta fue una entrevista realizada en Instagram. Lamentablemente el audio de Instagram no es muy bueno porque es grabado con el celular, así que les pido desde ya disculpas por el audio. Pero el contenido fue tan valioso, tan rico, porque hablamos mucho sobre fonética, sobre cómo aprender también vocabulario. Me dio tips como muy prácticos y me abrió la mente en muchos sentidos que dije, voy a traer esta entrevista acá. Tampoco hay un final. La entrevista al final es ¡pac! Cortada, no hay una despedida. Que no les parezca raro y es porque Instagram también te corta. Después de 1 hora de entrevista te corta, ¿no? Es una entrevista larga, no se sorprendan. Pero fue tan buena, tan rica la conversación que he decidido traerla y creo que de verdad de corazón les va a ayudar, les va a servir esto. Recuerda que puedes empezar a usar Link, la plataforma que yo uso para aprender idiomas leyendo. Ahí puedes encontrar una biblioteca gigante de lecturas según tu nivel en cualquier idioma. O simplemente puedes importar tus propias lecturas y tus propios libros para empezar a leer con un diccionario incorporado y aprovechar todas las estadísticas que te da Link y puedas tener un seguimiento de las palabras que tienes aprendidas o aquellas que te están resultando quizás difícil aprender mediante la lectura. Te dejaré un link en la descripción y en el primer comentario fijado de este video o este podcast para que puedas crearte una cuenta gratuita y puedas empezar a usar Link. Yo me acabo de enterar que eres americano, pensé siempre que eras inglés. No sé si tú puedes contar rápidamente a qué te dedicas y cuál es tienes una cuenta de Instagram donde estás Sí, publicando mucho contenido también, ¿no? pues tanto contenido no estoy publicando, o sea, siempre más, pero empecé con mi cuenta de Instagram más o menos cuando tú y yo nos conocimos en Berlín. Justo después, sí, porque o sea, era una inspiración increíble, fue una inspiración increíble para mí conocerles a todos los políglotas que estaban, a ti y a Luca y a todos los demás. Entonces, y vi pues que
que no sé, que para mí el hábito de hacer las cosas es lo más importante a la hora de, bueno, a la hora de tener éxito en cualquier cosa. Y eso sí lo puedo aplicar cuando se trata de aprender idiomas, pero pues para mí el Instagram no sé, no existía antes de ir a Berlín para asistir al... es que es así. Sí, 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 sí. Sí, es que es muy, mucha gente no conoce esa experiencia, pero cuando vas a este tipo de eventos de políglotas y como de gente que está aprendiendo idiomas, uno sale como muy motivado, ¿no? Muy, muy inspirado, porque encuentras tanta gente que está aprendiendo idiomas por pasión, sí, no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo, y eso es muy inspirador, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, era una cosa bonita porque, como ya he dicho, yo sé inspirarles a mis alumnos, pero yo no consumo muchísimos contenidos de políglotas porque tengo mucho que hacer con mis alumnos, que también soy traductor profesional y intérprete, como ya tú has dicho. Entonces, sí, es otra cosa estar allá en persona y conocerles a las personas. Sí. Sí. ¿Tú puedes rápidamente contar a qué te dedicas? Entonces, tú eres traductor y Sí. Actualmente eres profesor de idiomas. De idiomas, exactamente. Yo normalmente doy clases particulares en líneas de alemán, inglés y chino, pero en realidad, No, también. o sea, se puede aprender cualquier idioma con mis métodos, porque tengo un método específico que Ah, utilizo para aprender idiomas y se puede aplicar a cualquier combinación de idiomas. sí, Entonces, he leído un poco algunas publicaciones que has puesto. sí. Es algo que tiene que ver con como traducción, ¿no? Como traducción al cubo, Exacto. algo así, Que ¿no? así se llama, Así la se llama. traducción al cubo. Sí. En realidad, la traducción al cubo es una técnica que utilizo dentro de mi, digamos, de mi conjunto de métodos que yo le llamo focus. Focus, o sea, como el foco o enfoque en español. El F es formar hábitos. El hábito, como ya he dicho, es la cosa más importante, el hábito de aprender todos los días, de hacer algo en tu lengua meta todos los días, es lo más Sí. importante. Después tienes la C, es crear un entorno bilingüe. Ajá. Tienes que entender, tienes que tener contenidos comprensibles. Y Ujú. digamos, el método más fácil para entender es a través de la traducción. Pero Mm, no solo al nivel de la frase, que ujú. la traducción es la traducción idiomática, o sea, la traducción de la intención del hablador. Ajá. Por ejemplo, tú conoces la expresión alemán, ich verstehe nur Bahnhof, ¿no? Claro, sí, Ich verstehe nur Bahnhof, que significa no entiendo ni jota. sí. El español por lo menos diría no entiendo ni jota, no entiendo ni Claro, nada. pero no Exacto. entiendo. Jota también es, o sea, es una expresión o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que es Exacto, extraña. exacto. Entonces, la intención de la frase, la traducción idiomática es I don't understand at all. No entiendo nada. Ich verstehe nur Bahnhof. Pero para aprender esta frase, no es solamente necesario entender la intención, sino también lo que quieren decir las palabras. O sea, Exacto. la traducción literal de cada palabra de esta frase, que en Mm. alemán es literalmente como, y tú ya lo sabes, pero para las personas que están aprendiendo el alemán, ich verstehe nur Bahnhof, yo entiendo solo estación de trenes. Mm. Mm. Y cuando el alemán dice yo entiendo solo estación de trenes, lo que quiere decir es no entiendo ni jota, pero para poder transformar, o sea, como de internalizar la frase,
tengo que entender los dos niveles. ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí, te estoy escuchando, solo que he recordado en este momento y estoy buscando un nombre en Google. Acá Ah, está, ok. perdón. De una autora, no sé si la has leído, quizás sí, quizás no, una alemana que se llama Sí. Vera Birkenbiel. Birkenbiel. Vera Birkenbiel. Leí su, Exactamente. leí su libro que lo encontré muy Sí, interesante, que habla sí, sobre la codificación y es muy exacto. parecido a lo... Es distinto, pero es similar, ¿no? Y Luca Lampariello también utiliza un método Sí, similar para aprender, ¿no? exacto. Pero la diferencia, o sea, como ya has dicho, la decodificación, o sea, porque el idioma, si no entiendes las palabras literalmente, en realidad no has entendido cómo se construye la frase en el idioma y en alemán o sea, claro, o sea, no quiere decir nada. No, yo entiendo solo estación de trenes. No quiere decir nada en español, pero se puede entender pues un poco. Pero si es una frase en chino, por ejemplo, has perdido, o sea, no vas a entender nada. Entonces, esta decodificación es muy importante, pero la tercera fase de mi método es la traducción al revés. Ah, Y yo regresar. exacto, le llamo la traducción al revés activa. ¿Por qué? Porque quitas la frase en el idioma meta y después reconstruyes la frase con las traducciones literales en tu lengua. O sea, tú ves, en español, yo entiendo solo estación de trenes y tú sabes que son en total 4 palabras y después pues reconstruyes la frase dentro del contexto de esta frase. Y si eso lo Sí. haces regularmente, pues empiezas a pensar, realmente pensar en alemán o en el idioma que sea. Claro, es que al final es como aprender a montar bicicleta, ¿no? O sea, tienes que Sí, saber, bueno, tienes que avanzar así, acá se frena, esto se hace así, y llega un momento donde exacto. toda esa operación mental, o Sí, como conducir un auto, ya es inconsciente, ¿no? O ya es subconsciente, ¿no? sí, Em, podemos explicar rápidamente a los que están conectados un resumen entonces de en qué consiste tu método. Por lo que entiendo, entonces es tú lo que haces es enseñas el idioma a través de este método que tiene 3 fases, que es traducir las frases en alemán primero a un español de manera literal, ¿no? Por ejemplo, idiomática, idiomática y literal. Las dos cosas, ya, o sí. sea, por ejemplo, la frase Ich verstehe nur Bahnhof. Primero se Ujú. traduce al español, yo entiendo solo estación de tren, ¿no? Esa es la traducción. Luego, la traducción idiomática, que sería no entiendo ni jota. Esa sería Ni J, exacto, que ahí sí. no es una traducción literal, sino es una traducción, ¿cuál sería el equivalente en mi idioma? Exacto, Mm, exacto, la exacto. intención en idioma, exacto, sí. Ajá. Em, y luego, ¿cuál es la tercera? Ah, y luego esa traducción literal, Sí, llevarla de regreso al alemán, o sea, que tú seas exacto, capaz de exacto, devolverlo. Mm, sí. mm. Y, Y es, y tú puedes hacer eso con cualquier texto. El problema básico, o sea, el problema fundamental que yo veo que las personas, o sea, el error que las personas cometen es utilizar contenidos demasiado básicos mm, durante mucho tiempo. mm, mm, Y en ese sentido, o sea, si tú quieres, si estás viviendo en alemán y tú necesitas el alemán sí, ahora, no en 3 meses, por qué estás haciendo ejercicios de gramática y aprendiendo con listas en vez mm, de aprender con contenidos reales, auténticos, que si exacto. utilizas mi método,
que así es, o sea, es como aprendo yo. No solo algo que hago con mis contenidos, como muchos profesores que hacen, o sea, sí, hacen cosas con sus alumnos que para sí mismos serían demasiado aburridas. Sí, ¿Sabes cómo sí, te sí, digo? Sí. sí. Sí, eso es muy interesante porque cuando aprendes solamente con ejercicios de gramática, nunca llegas a aprender realmente a pensar como un nativo, porque simplemente estás aprendiendo solo a em, traducir, básicamente, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo he visto que mientras hablas español, que felicitaciones que es muy bueno tu español, mientras, Bueno. mientras hablas, a veces dices la palabra o sea, ¿no? Esa Sí, palabra o sea es una palabra que no te la enseñan en una escuela. Es una palabra que quiere decir beziehungsweise o no sé, o beziehungsweise, das in heißt, other words. En inglés creo que sería ja, algo así como in other words, como en in otras other words, palabras. that is to say, Es sí, un conector que no es necesario, no, pero solamente lo aprendes si es que aprendes a pensar un poco en otro idioma, yo creo, ¿no? sí, Y en alemán hay muchas, pero muchas, muchas de esas como muletillas, frases, palabras, cosas que no aparecen en la escuela y que si no haces ese ejercicio nunca vas a saber cómo se usan. Como por ejemplo, qué sé yo, no se me ocurre algo ahora, pero äh, la sí. palabra even, por ejemplo, ¿no? Eben, Even. eben. Naja, das ist Eh, halt eben so eine Sache, ne? y Naja, tiene, das ist halt eben so eine Sache, ne? Hay ¿no? muchísimas cosas, ¿no? O por Al final ejemplo, de la frase. la palabra na, cuando te encuentras con alguien a quien le tienes, Na, dices ja. na, no dices Pero, hola, pero con esa entonación, ¿no? Na. dices Es como hablar aló, chino. claro, es como chino, ¿no? Na, y el Sí, otro te responde na. na. Es Y ese, el tercer tono y lo estás haciendo perfectamente. y los dos, ese na, con ese tono, na, significa muchas cosas. Significa Sí, hola, te extrañé, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Significa todo sí, eso, sí, ¿no? sí. Exacto, sí. Es Sí, y muy... es muy auténtico. Es una cosa muy, muy auténtica que solo se Sí, puede aprender y en la hablando con escuela nativos. hablando, pero tiene que haber un momento donde alguien o sea, te lo explica y te dice, esto es Sí, así. O por ejemplo, no sé, expresiones como cuando dicen, nah, ya, como diciendo, pues claro que sí, ¿no? Como, ya, "Nah, ya, ya, ya". ya, No es sí, pues, es nah, ya. pues, no lo sé, no O, lo o, sé, ya, ya, para la última, ¿no? Jawohl. Eso para mí era muy difícil al comienzo, ¿no? ya, Jawohl. pues. Sí, ¿Qué? pero eso sí, ¿dónde estás viviendo tú en Alemania? Köln. En Köln, ok. Se dice eso todavía, Sí, en no, Köln, ya, lo dicen. Jawohl es como en español lo dirían sí señor, o a la orden sería, como sí, sí, un, sí. sí, pero como sí, sí señor, ¿no? Como Esa, un, sí, es una cosa que que viene utiliza de más, atrás, bueno, y, que exacto, sí, viene, pero lo viene dicen. de, Y a veces yo sí, no entendía qué cosa era. Y eso no lo ah, aprendes en la escuela, lo aprendes en la calle o preguntando, ¿no? sí, sí, muchas veces lo dicen digamos, las personas más jóvenes, pero solo de forma irónica, como para burlarse un De poco lo que yo- exacto, de la generación de sus padres o de sus abuelos. Es que es una palabra más como como un poco militar, ¿no? Como, sí Eh, señor, ¿no? Como,
así es, así es. Sí, 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 es verdad. David, han dejado algunas preguntas. Si quieres, voy leyendo algunas. Vale, sí, Con eso con quizás gusto. vamos conversando. Sí, sí, Em, sí. la pregunta que más se repite, que han dejado muchos, es al empezar a estudiar alemán, ¿por dónde se debe empezar? Porque hay muchas, o sea, hay lectura, dictado, hablar, aprender gramática, vocabulario. Uno a veces no sabe por dónde empezar si es que quiere estudiar por cuenta propia o si va a estudiar en sus tiempos libres. ¿Qué es Sí. por dónde empezar, no? Pues la cosa más importante es saber muy bien qué quieres hacer con el idioma. Ujú, La gente va a cursos, compra libros, pero la mayoría de las personas quieren hablar, quieren ujú, poder comunicar con otras personas. Eso es el objetivo. Pero dentro de esto, pues hay varios objetivos, porque uno quiere ir a Alemania para estudiar y tiene que hablar, que tiene que poder hablar con los demás de sus clases, con los profesores, y el otro solo quiere ir a Alemania porque le interesa la historia y quiere, pues, poder, no sé, pedir un café o una cerveza mejor. sí, Ah, entonces tienes que saber muy bien cuáles objetivos comunicativos tienes y en base de eso puedes empezar a... primero tienes que consumir contenidos y la mayoría de las personas creen que tienen que empezar con cosas muy fáciles, con cosas muy básicas, muy simples. Yo no creo así. Yo ah, empiezo, como ya hablas un idioma, o sea, en el caso de los hispanoparlantes, como ya hablas, como ya habláis el ujú, español, ya tenéis las llaves para entender todo. O sea, como adulto ya entiendes el mundo, ya ujú. tienes todos los conceptos de cómo funciona el mundo en tu cabeza. Entonces, solo tienes que aprender cómo se dice en tu idioma meta y eso se hace de forma más rápida a través de la traducción, como ya he dicho. Y yo cuando empiezo a aprender un idioma nuevo, yo Mm. empiezo en un nivel intermedio, o Ah, sea de contenidos para personas mm, que se dice, bueno, él tiene un nivel intermedio, porque en mm. realidad, qué es un nivel? Sí, ¿Qué es que quiere decir tener el nivel B1, tener el nivel B2? Y mm, después hay el nivel pasivo y el nivel activo, que son exacto. dos cosas muy distintas, ¿no? Mm. Claro, se me ocurre un ejemplo para explicar esto que acabas de decir. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar em, en la escuela alemán, yo quería ir a comprar a una tienda. Siempre había una tienda, una cafetería al frente de la escuela y quería Sí. pedir y me enseñó alguien que se decía Ich hätte gern o Ich hätte gerne. Ich hätte gerne ein Sí. Brotchen mit mozzarella, un tomate. Eh, y después, cuando iba a las clases y preguntaba, ¿qué cosa es Ich hätte? Ah, eso es conjunctive 2, conjuntivo 2. Eso todavía no te toca. Y decía, pero sí me toca porque yo Pero lo quiero ir, necesito, pero él lo yo quiero dice. practicar, ¿no? Y como que en la escuela a veces te retienen, ¿no? Como, no, eso Exacto, todavía no. exacto. Mm, sí, Sí, es muy loco eso, sí. es muy loco porque en realidad no hay, o sea, no, y tampoco las personas tampoco hacen eso con un niño. O sea, claro que hay un lenguaje que utiliza, ¿qué quieres, mi amor? Claro. O sea, la entonación muchas veces es diferente y claro que se habla un poco más lentamente, pero solo cuando se está hablando directamente con el niño, pero el entorno, o sea, la gente no siempre está pensando, oh no, pero aquí está un niño, tengo que
reducir el nivel de las cosas que estoy diciendo. Claro, claro. Pero Es los que niños, sí, no, es así, el niño va aprendiendo en sencillo, sí, pero en función de lo que necesita, no en función de lo exacto. que le toca aprender. Y yo creo que muchas veces el error que yo he encontrado en muchas escuelas de idiomas es que tú no aprendes en función de lo que tú necesitas aprender, sino en Sí, función el currículum o ¿cómo se llama? Sí, sí, el, el currículum. la Sí, hoja del cuaderno, sí, ¿no? sí, exactamente. Mm, Pero solo tú puedes saber, al fin y al cabo, solo tú puedes saber qué es relevante para tu vida, en tu vida, mm. qué es relevante para mí. Y también una cosa que hago mucho con mis alumnos, creemos, no creamos guiones, Ah, guiones de las historias, digamos, de las anécdotas que ellos siempre cuentan. O sea, a las personas les encanta contar historias de su vida, sus mm, experiencias. Y son historias que mm, tú siempre cuentas, o todos sí, los días, o por lo menos con mucha frecuencia. Entonces, ¿por qué ¿por qué no aprender esto o esas historias de memoria? Pero hay que exacto. saber cómo hacer eso, porque mucha gente no sabe cómo aprender, o sea, cómo se aprende un guión. Mm, Es algo que hay que aprenderlo, pero cuando sabes cómo se puede hacer eso, como primero entender y después producir, mm, pues es la cosa más relevante que hay, ¿no? Porque son sí, tus historias. sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho esto que dices porque mi experiencia es que yo solamente puedo aprender, esto es solo una experiencia mía, quizás hay otras personas que no están de acuerdo, pero yo solamente puedo aprender con cosas que me conectan. Es decir, Sí, si es algo que es aburrido para mí, puedo aprender, pero lo voy a olvidar. Lo voy a olvidar de todas maneras. Y cuando tiene una conexión conmigo, no lo olvido. Me acuerdo de todos los libros, novelas que he leído. No son muchas, pero de las novelas que he leído me acuerdo absolutamente todo, toda la historia sí. completa en alemán, pero no me Ujú. acuerdo de ningún texto que leí en clases, ¿no? No recuerdo nada de lo que leí en clases. Sí, O, sí, por ejemplo, yo tengo una psicóloga, hace 2 años y medio que voy a una psicóloga en alemán. Ella es alemana y pues me atiende en alemán. Y sí. es mi mejor compañera de tándem, porque Ok. porque, porque hablo de algo que a mí me interesa y que tiene que ver Sí, conmigo. Eh, sí, en, claro. en cambio, como cuando he hablado con personas que hablan de cosas que no me interesan, siento que no aprendo porque es contenido que no me interesa, que no tiene nada que Sí, ver conmigo, que no... Esto que sí, cuentas de las historias me parece genial, ¿no? exacto, sí. Y eso no es nada malo. O sea, a cada persona le gusta otra cosa y Sí, jedem das seine, se dice en alemán, ¿no? sí, sí. Y eso, entonces, ¿por qué no utilizar eso? ¿Por qué Mm, no utilizar ese concepto para beneficiar a tu aprendizaje? mm. Entonces, Eh, sí, te voy haciendo más preguntas. Mira, vale, perfecto, vale. alguien pregunta si sabes ejercicios o consejos para mejorar la pronunciación en alemán. Sí, Yo te he escuchado hablar alemán, tú hablas muy bien, por lo menos sí, yo lo escucho nativo, no sé si los alemanes dirán lo mismo, pero yo lo escucho nativo. Eh, sí, Quisiera saber cómo lo aprendiste. Creo que me contaste que estudiaste acá, ¿no? Pero igual español, ok, puede ser que hay en unas pequeñas
tonos, pero es muy bueno tu acento. ¿Cómo haces para tener un buen acento? ¿Cómo logras, haces algo en especial o es natural o cómo lo No, describes? pues yo no creo que haya digamos, un talento para, o sea, hay personas que digamos, de naturaleza se fijan un poco más, especialmente la gente que toca un instrumento, tiende por lo menos a fijarse un poco más en exactamente Ujú. cómo suenan las cosas, cómo suenan, digamos, los acentos, los sonidos. También, muchas veces las personas también pueden hacer acentos diferentes dentro de su lengua materna. Um, Claro. pero en realidad todo el mundo hace eso. Yo vi un vídeo donde tú dijiste que fuiste a Argentina. Tú pasaste, no sé, varios meses o años en Argentina Un y año, se te un año. pegó un año y Sí, se te pegó el acento, ¿no? Cuando sí, sí. regresaste a Perú, pues tenía acento y es exactamente lo mismo me pasó a mí. O sea, yo tengo un acento en español, intento tener un acento, digamos, estándar de España. O sea, más o Sí, menos sí, sí. el acento con el que hablaba la gente en Cantabria. O sea, bueno, viví un año en Santander y un Sí. año en Valladolid, en Mm, España. mm, Entonces, pero cuando estuve trabajando en Sony como traductor de videojuegos, hace 10 años, pues tenía una novia venezolana y venezolana. venezolana y todos sus amigos también eran de Venezuela y siempre se ríen de mí. Claro. O sea, especialmente la C y la Z, Es para que ellos. hay una, ¿cómo se dice? Una rivalidad un poco entre el acento Sí, español y los acentos latinoamericanos. Las exacto, películas sí. de Latinoamérica, si tienen Sí, acento hay dos mexicano, producciones. Sí, y no importa si es un acento argentino, mexicano, colombiano, con tal de que sea latinoamericano, es aceptable, sí, ¿no? Pero escuchas un sí, acento español y para nosotros no es agradable. Y para ellos tampoco, ¿no? Para ellos sí, no les gusta el acento latinoamericano, ¿no? Es un poco así, sí. ¿no? A mí me encantan todos los acentos que yo tengo una especialización en la fonética y la fonología. O sea, yo me especialicé durante mis estudios de la universidad en la lingüística, el alemán y la lingüística germánica principalmente, pero en general en la fonética y la fonología. Entonces yo tengo, digamos, unos conocimientos muy profundos de cómo funciona la articulación, cómo se producen los sonidos, pero eso no significa que, o sea, porque yo conozco a muchos lingüistas que no hablan muy bien idiomas. O sea, Sí, tener sí, sí, los conocimientos y poder utilizarlos no es la misma cosa, en exacto. absoluto. Sí, sí, sí. Porque bueno, hay dos tipos de memoria. Hay la memoria, o sea, básicos. Hay la memoria, digamos, declarativa Ujú. y la memoria procedimental. Eso quiere decir, tú puedes saber cómo, por ejemplo, montar en bicicleta, pero montar en bicicleta es otra cosa. Entonces, lo que yo hago con mis alumnos, por lo menos, les explico, porque hay ejercicios que tú puedes hacer para, digamos, entrenar tu habilidad para producir sonidos en cualquier idioma. Por ejemplo, en alemán, Ü, Sí, el sonido Ü, sí, que tú lo haces perfectamente. Pero tuviste que entrenarlo, tuviste que practicar, ¿no? sí. Y Exacto. hasta hace poco no podía diferenciar las porque tienen Ah, E y ¿no? Como
Bern, Birn. Ah, sí, eso es muy, muy interesante porque depende del dialecto. En la mayoría de los dialectos, yo también estudié la dialectología del alemán. En la mayoría de los dialectos hoy en día no se diferencia entre los dos sonidos. O sea, se dice Bären y Bären y suena igual. Y solo hay ciertos dialectos y la gente más, digamos, la más vieja Lo que diferencia. dice Bären y Bären. Claro. Exacto, sí. Bueno, hasta ahora me cuesta Pero mucho, ¿no? Pero sí. es que es difícil. Lo que pasa es que en español, bueno, yo creo que una desventaja que tenemos los hispanos, si me equivoco, corrígeme, pero yo creo que es así. Nosotros tenemos apenas 5 vocales, que son A, E, I, O, U. Y Y las U. cinco, Ujú. y las cinco son vocales que tienen una sola duración, Sí, largas, ¿no? Casa, son abeja, medio larga. pero en alemán tienen más, tienen 8, y las 8 pueden Sí, ser largas o cortas. En realidad son exacto, 16, sí. ¿no? Porque Sí. tienes Stahl, Stahl, o Ajá, tienes Polen, Polen. Y, ajá. y, y son dos palabras distintas, y la diferencia es que Completamente la distinta, vocal sí. es más larga. Entonces es como si Sí, fuesen las vocales que tienen, que son las 5 más las diéresis, A, E, I, O, U, sí, E, U. Esas 8 hay que sí, por 2, o sea, son 16 vocales, es lo que yo veo. sí. Y para los latinos, eso es muy difícil porque nuestra boca y nuestro oído no está entrenado para Sí, descubrir esos sonidos, ¿no? sí, sí, el español solo tiene 22 sonidos en total, o sea, 5 vocales, como ya tú has dicho, medio largas y después consonantes. El alemán, el inglés, el ruso, todos tienen más de 40 sonidos. O sea, Entonces, español tiene 22 y, 22, claro, es que inglés, el otro día, ruso, el otro día también me puse a pensar, la A en español es A, siempre es sí, A, siempre, sí, siempre, siempre es A, pero en inglés tienes E de, por ejemplo, crazy, ¿no? O ajá, E, tienes la A que es como una O, como audience o audible o awesome. ajá, Luego tienes la A que es como una A, como late, I'm late. ajá, sí, Y tienes la A que sí es como A, que es another, por ejemplo. ajá, Entonces exacto. tienes una letra, una vocal tiene 4 sonidos. Y, Sí. y nunca sabes cuál es cuál. Y en español Sí, y en alemán es el, muy parecido también. sí, sí, aunque el alemán es más, digamos, es más regular, o sea, si tú sabes cómo funcionan las letras en alemán, casi siempre puedes pronunciar la Mm, palabra. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, mucho más frecuentemente que una palabra en inglés. Porque también los nativos de inglés muchas veces no saben cómo pronunciar una palabra que nunca han visto en su vida. mm. Y da Sí, igual de dónde son. sí. Es que la ortografía inglesa no tiene sentido. Es que no tiene Claro, sentido. como tomatoes y tomatos, ¿no? Sí, bueno, pero esto es una cuestión, es una diferencia entre dialectos, pero bueno, digamos, el alemán y el inglés, por ejemplo. El alemán tiene más o menos la misma cantidad de sonidos, pero en inglés, como ya has dicho about, ¿no? Y tienes o sea, es una O, pero hay un diftongo, creo que se pronuncia en español. O sea, no es un U como en alemán, porque en alemán las vocales son muy, muy puras. Mm, A,
o, u. Y por eso suena tan serio el alemán. Claro que también es bastante serio. No, o sea, no todos, pero por eso suena así, porque las vocales son muy, muy puras. Mientras en inglés, A, E, O. O Más sea, largo, ¿no? Como más, exacto, sí. Es que son como olas. como olas. Entonces, si quieres hacer eso, para regresar a la pregunta, la cosa más importante es exagerar. Tú deberías intentar sonar más alemán que el alemán, sonar más chino que el chino, sonar más americano que el americano. Es que es así. O sea, ¿se puede decir, haces el payaso? O sea, Te haces el sí, payaso, sí. te haces el payaso y exageras. Es lo que yo tuve que hacer en español, porque yo siempre he podido hacer la R, pero no la podía utilizar dentro de una frase porque me costaba hacerlo. Entonces yo tuve que alcanzar, digamos, un nivel de acostumbranza. Yo me tenía De que... hábitos. De Sí, hábito, me tuve que acostumbrar a utilizar la R, pues siempre, y lo hacía pues exagerándolo. Y la gente en mi primer año en España siempre me preguntaba si era ruso. ¿Eres ruso? claro. Porque tenía que exagerarlo, pero si exageras siempre, en algún momento la exageración se vuelve la normalidad, exacto, y después te puedes tranquilizar y hablas bien. Qué interesante eso, ¿no? Pero sí, ese es un tema, ¿no? Los sonidos. Pero también otra cosa que yo he visto es un poco el pace, ¿no? Como no sé cómo se dice, por ejemplo, heute habe ich gearbeitet. Ajá, Gearbeitet. Es como pa. ajá, Y, y quizás si lo dijese como español, diría, heute habe ich gearbeitet. Como más como ajá. todo junto, ¿no? Como, y en alemán Sí, creo que hay que separar mucho, ¿no? exacto, sí. Hay que, hay un sonido en alemán que en realidad no es un sonido, es la falta de un sonido dentro de un entorno fonológico. Gearbeitet, dices Gearbeitet. G y después hay der sogenannte Knacklaut, knacken, lo que escuchas cuando se rompe Crujir. una cosa. Ajá. Exacto, crujir, exacto, crujiente, es el sonido crujiente. Entonces, hay que hacer eso para tener un acento auténtico en alemán. Pero no solamente dentro de una palabra, sino también cuando una palabra empieza por vocal en alemán. Por ejemplo, manzana en alemán es Apfel, Apfel. Y tienes que crear presión aquí y después expulsar Apfel. Y si hablas como un americano, ich spreche sehr gerne Deutsch, ich würde gerne einen Apfel essen, como así, como, como con patata en la boca, como dicen los alemanes, ¿no? Sí, sí. Pues suena demasiado ra, porque faltan los sonidos, los Knacklaute, los sonidos crujientes, para que en alemán se dice abgehackt, como con una H, con una hacha, ¿no? Entonces es una cosa que se puede aprender. Todo el mundo puede aprenderlo. Tienes que querer aprenderlo. Es que suena, para muchas personas suena muy feo. Es que es así. No, y eso hace mucha diferencia y mucha gente, y las escuelas también lo ven como no tan importante y lo dejan como al último, ¿no? La Sí, pronunciación. exacto, sí. Y yo creo que a veces Sí.
A veces tener una buena pronunciación desde el inicio ayuda a las demás cosas, ¿no? A entender mejor, Pues, a hablar mejor. sí. Pues sí, eso tiene razón completamente porque, bueno, para responder a tu pregunta, pues los alemanes creen que yo sea alemán. O sea, yo si no cometo errores, yo soy alemán para ellos. Porque especialmente cosas como ya has dicho, cosas auténticas como, o sea, estas frases hechas que solo utilizan los nativos, Así es. pero especialmente la pronunciación. O sea, es interesante, como has dicho tú, es interesante que es que es una cosa que o no se hace o solo se hace al final, porque lo que la gente, lo que es impresionante para la gente es una buena pronunciación. Lo más impresionante Para la gente. para la gente es la pronunciación. Entonces vale la pena. Y vale la pena también porque la gente también te trata de forma diferente, o sea, los nativos. Y también, como has dicho tú muy correctamente, porque si pronuncias mal, afecta negativamente a tu comprensión auditiva. Si porque tú crees que la gente habla de una forma de la que no se habla. Te digo te doy un ejemplo. Heute habe ich schon mehrere Stunden gearbeitet. Ya he trabajado Muchas horas. Varias horas hoy, ¿no? Sí. Habe no se dice. En realidad, en el alemán coloquial de hoy en día no se dice habe, se dice hab. Exacto. Hab heute mehrere Stunden gearbeitet. Exactamente. Ich habe heute mehrere Stunden gearbeitet. Ich habe. Entonces, si yo aprendo especialmente con mis ojos, habe, o como sea, porque si no lo he escuchado, pues no sé cómo se pronuncia, pero si aprendo así, yo creo que la gente me va a decir ich habe, y cuando no dicen ich habe, pues no entiendo, porque no dicen, they didn't have. Entonces hay que prestar, como dice Stephen Krashen, tienes que desarrollar tu monitor. Tú tienes que desarrollar tu habilidad de monitar. ¿Te voy a decir monitar? No lo sé en español. De fijarte, sí, de fijarte muy bien en cómo realmente hablan las personas. Nunca había pensado eso. Una cosa que creo que puede servir para eso es ver películas donde hay un mensaje alemanas, ¿no? Por ejemplo, el otro día el primer capítulo de una serie que se llama, creo que se llama Dogs in Berlin o Dogs, que es como de gangsters, no recuerdo el nombre, pero es Skyline, creo que se llama, que es como gangsters en Frankfurt, y hablaban un alemán muy cortado, ¿no? Pero lo bueno es que los subtítulos son transcripciones, no es un subtitulado, sino son transcripciones. Entonces tú puedes leer lo que ellos realmente están diciendo. Y si ellos dicen hab, sale hab, no sale have, sale hab. Wow. Eso está bueno, sí. Un recurso, un tesoro. Sí. Te hago otra pregunta que han repetido bastante, que es, ¿qué crees que es lo más difícil de aprender alemán o lo más complicado de aprender alemán? De aprender alemán, la cosa más difícil. Lo que pasa, bueno, yo también soy traductor, he traducido más de, creo que 2 millones de palabras en 15 años.
trabajando como traductor, o sea, un montón. Lo más difícil es la forma, digamos, la forma de pensar en alemán. Lo que pasa es que sí, las frases, o sea, cómo se... em, em, digamos, las estructuras sintácticas en alemán. Porque, Sí. bueno, ya sabes que ich wusste nicht, dass du heute hier bist, ¿no? Y el bist está al final de la frase, ¿no? Y eso es muy, muy difícil porque en la mayoría de las idiomas, o sea, en los demás idiomas de Europa, no es así. En holandés, que ya también es un idioma germánico que hablo también, a veces es así y a veces es más parecido al inglés. Es como una mezcla de alemán e inglés. Pero de todas formas, eso eso hace que sea más complicado el aprendizaje de esas estructuras a la hora de entenderlas y también a la hora de hablar, especialmente a la hora de hablar. Entonces, por eso funciona así de bien mi método, porque se ve literalmente cómo es la estructura, cómo se piensa al nivel literal. Y para mí también, al principio, porque yo empecé a aprender el alemán con 16 años, después de no haber aprendido el español y no haber aprendido el francés, porque como todos los demás en la escuela, estuve pues aprendiendo con ejercicios de gramática, con listas de vocabulario, cosas muy aburridas y todo eso. Afortunadamente en alemán pues tenía un profesor que la comunicación era la cosa más importante, entonces hablábamos pues mucho, practicábamos mucho y cometíamos muchos errores. Hay que cometer errores. Nadie, tampoco los niños, en su idioma, en su lengua materna, no cometen errores. Entonces, digamos, decimos fail fast en inglés. El problema o no el problema, pero algo que yo encuentro es que a los niños, cuando cometen un error, a los adultos les parece eso como lindo, ¿no? Les parece, ay, qué lindo Sí, cómo comete un error tan tonto, ¿no? Y lo sí, abrazan y lo corrigen con amor. Entonces, sí, como que al niño cometer un error no es algo grave, es algo parte del proceso de aprender a hablar. Y a veces sí, los alumnos, perdón, los adultos, cuando cometemos errores, nosotros mismos nos castigamos, ¿no? Nosotros mismos, sí, como no hay sí, nadie que nos diga, bravo, qué bueno que cometiste un error, nosotros mismos nos sentimos como tontos o creemos que, ¿por qué no me dicen que está todo bien? Nos ponemos inseguros, ¿no? sí. Ese es un gran problema, ¿no? Es un gran problema, es una pena, pero por eso el mundo en el que estamos viviendo hoy en día es increíble, porque tenemos esta opción, tenemos Sí, esto de, podemos hablar, tú estás en Colonia, yo estoy aquí cerca de Hannover y estamos hablando. sí, Y así se puede hacer con un coach, con un profesor exacto. de idiomas. Y eso es también algo que hago con mis alumnos, que les enseño cómo aprender, especialmente cómo pueden crear un entorno en el que pueden cometer errores, Mm, pero donde pueden aprender de los errores, hacerlo mejor la próxima vez, y cometen la mayoría de los errores dentro digamos, de un entorno, bueno, en casa, sí. para que cuando salgan, para que cuando salen a la calle, pues ya Mm, pueden
comunicar de forma básica Eso, o bastante bien y no cometer tantos errores y no tener tanto miedo. sí, 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 eso es algo, estoy totalmente de acuerdo y eso es algo muy interesante porque recuerdo que cuando recién llegué a Alemania, mi esposa es alemana y ella sí, me llevó a una fiesta con sus amigos que no veía hace 2 años y todos hablaban en alemán y me llevó para que practique alemán. Pero yo estaba en A1, como aprendiendo, o A2 creo, no recuerdo, pero recién aprendiendo. Y era para mí era muy estresante porque sentir todo el tiempo durante la fiesta que no era capaz de entender lo que los demás hablaban y yo sí, tampoco era capaz de comunicarme. Y la gente está en una fiesta para divertirse. Entonces, sí, si tú no puedes entretener a la persona que está delante tuya, esa persona se va, ¿no? Y era un poco así, empezaba a exacto, hablar sí, y sí, bueno, voy a ir por una cerveza y se iban, ¿no? Y te sí, sientes sí, como un tonto, ¿no? sí, Quizás después pensé, quizás lo mejor hubiese sido hablar solo en inglés y de verdad utilizar espacios como más seguros, como plataformas online o tandems partner o a mi misma esposa, como ambientes seguros donde sí, hablar alemán y donde hay alguien que te va a escuchar y que te va a perdonar sí, los errores y que no se va a ir sí, y que te va a hablar sí. lento. Y cuando ya estás listo, recién ir a esos ambientes un poco más de un nivel mucho más alto, ¿no? Sí, y eso se puede hacer perfectamente hoy en día. Hace 10 años era más difícil, hace 20 años era casi imposible, Imposible. si no lo hacías por teléfono. Pero eso también es, bueno, no lo sé, depende de dónde estés en Alemania, en Berlín, es un poco las cosas, o sea, son un poco más tranquilos. Sí, Am, Mira, yo aprendí, el español lo aprendí porque el alemán lo estudié y después ajá, vine aquí con muchísimos conocimientos lingüísticos del alemán sin poder hablar, sí, pero pude, pues, digamos, transformar mis conocimientos declarativos, digamos, más teóricos, en un alemán hablado relativamente rápidamente. Pero el ajá, español no hablaba nada del español cuando llegué a España. Empecé a trabajar como profesor de inglés. Entonces ajá, empecé hablando como Tarzán. Yo simplemente memoricé o memorizaba ajá, infinitivos de verbos. Yo querer ir supermercado, así claro, me entendían, la gente te entiende, te corrí, porque, quieren saber si han entendido bien, dicen, quieres ir al supermercado, y te hablan así, y si tú escuchas bien, puedes aprender automáticamente de lo que te están diciendo. Sí, yo querer ir al supermercado, en vez de simplemente decir supermercado, al supermercado, y la próxima vez quiero, y así, o sea, muy entiende. paulatinamente pues vas aumentando tus habilidades. Pero hay que Sí, tener mucho mood, coraje, ¿se dice? coraje, coraje. Coraje, sí, Valentía o coraje, sí. Te hago exacto. dos preguntas más antes de que se nos acabe el tiempo. Son Vale, dos vale, vale. preguntas juntas. La primera es, preguntan sobre el tiempo de aprendizaje en el supuesto caso Ujú. de que alguien recién está por empezar. Sí, Creo que esa es una pregunta difícil porque no todos tienen las mismas condiciones o no condiciones, sino me imagino que background de cómo aprender, no sé, pero sí, ¿en cuánto tiempo uno puede llegar a hablar alemán? Esa es una pregunta. Y la otra sí. que hacen mucho es sobre el vocabulario. Si tienes alguna manera o consejo efectivo donde uno puede aprender vocabulario y no olvidarlo, ¿no? Ok, sí. Eso es muy importante. Hay que tener un sistema de repaso
es una de las cosas más importantes. También, claro, el hábito de aprender todos los días. Yo diría que no deberías estudiar. Estudiar es otra cosa que digamos, ¿cómo se dice? Adquirir, gracias, adquirir. Estudiar es una cosa que te cuesta, es difícil, tienes que esforzarte. Eso solo se debería hacer como mucho, media hora por día. Lo digo porque si haces más, pues se te va la motivación muy rápidamente, porque cuesta demasiado. Sí, el sistema de repaso, pues yo utilizo un programa para el ordenador que se llama Anki. Es una cosa que conocen muchas personas, otras personas no. Hay personas que dicen no es nada para mí porque es demasiado trocken, es demasiado aburrido, que no hay... Tienes que hacer todo por tu cuenta, ¿no? Te hago simplemente perdóname la interrupción, solo una pregunta antes de que salgas de ese tema. Yo también Vale. he usado mucho tiempo Anki para aprender alemán. Sí. A mí Sí. me encantó, me gustó mucho, pero hubo un momento donde ya no me era útil. Yo creo que cuando Sí. ya en el C1 ya no era suficiente porque las palabras que yo necesitaba aprender ya son palabras que no escucho todos los días, sino Sí. no sé, palabras que son más difíciles, ¿no? Y que la gente no usa, sino necesito aprender palabras para poder leer o para poder escuchar algo como más especializado, como política o escuchar un programa sobre... ¿No? Sí. Son como... Y para eso yo sentí que Anki ya no me funcionó. Sí. Se nos va Pero a cortar en 20 segundos. Ok. Pues es interesante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Te dejo las preguntas por la historia y me las respondes con un video.